el quehacer de las oficinas regionales. Y finalmente, FISAL pasaría a ser un órgano de línea del CIS con capacidad de ejecutora, ya no un pliego separado, en tanto se define su rol sectorial. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, creo que la siguiente ya es el de las gracias. O sea, básicamente estamos haciendo una reingeniería en el Seguro Integral de Salud, en el que vamos a sincerar, mejorar afiliación, mejor presupuesto, planteamos disminuir burocracia. Creo que han habido, y el otro gran tema es que la lucha contra la corrupción también en este caso, no he presentado los procesos, pero hay procesos que se tienen en la Contraloría por el tema de los sepelios, por las irregularidades que se han dado en los llenados de los FUAS, y estamos viendo también cómo trabajar esto ya de manera... Nunca ha habido un mecanismo para sanción de esto, porque básicamente lo que se pedía es que se sancione desde las oficinas de control interno. Muchísimas gracias. Agradecemos a la ministra y por su exposición. Vamos a realizar una primera ronda de preguntas sin interrupciones. Y conforme al orden que me soliciten la palabra. De existir dudas, realizaremos una segunda ronda de preguntas. La idea es que la señora ministra conteste a la representación nacional aquí en esta sesión, y por ello ha venido acompañado por sus técnicos. Tenemos ya la relación en orden que se ha coordinado oportunamente de los señores congresistas, y vamos a dar uso de la palabra al señor congresista López Vilela. Tiene uso de la palabra el señor congresista. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra de Salud, doctora Patricia García, director general del CIS, también presente. Presidente, bueno, primero saludar y felicitar a la doctora Patricia García por las primeras posiciones que ha dicho para combatir la corrupción, la lucha contra la corrupción, que es importantísimo, que hace muchos años la corrupción en el sector salud nos está imprimiendo, nos está opacando y nos está debilitando en el sector salud. Lo segundo es que en la legislatura anterior, presidente, cuando se invitó a la ministra de Salud, se dijo que el Ministerio de Salud iba a tomar como un ente rector del sector salud, que de la cual la hemos perdido, y de la cual creo que ahí había un proyecto de ley donde tenía que ser el ente rector del Ministerio de Salud, porque no podíamos a la vez fiscalizar si que no teníamos el eje o el comando del de todo el sector salud. Y lo tercero es la asignación presupuestal que se ha visto en todas las diapositivas para el desarrollo es importantísimo. Creo que se está pidiendo, se está avanzando, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas que podemos discutir. Creo que la intención acá es ayudar para que el sector salud comience a caminar, y creo que llegaremos a unos 15, 20 años cuando el sector salud comience a caminar solo, cuando ya de repente decidimos mayor presupuesto para este sector. Presidente, por su intermedio quiero decirle a la ministra de Salud que el gobierno regional de Piura, como se tiene de conocimiento, en Piura se hizo muchas atenciones totalmente gratuitas, como es una resolución que se salió, ¿no? Y estas, ministra, a través de la presidencia, estas atenciones gratuitas que se hicieron en la región de Piura, ha venido un déficit en la región de Piura. Un déficit, presidente, en los establecimientos de salud, como los 4 hospitales, como el de Paita, el de Chulucanas, el de Piura y el de Sullana. Y estas atenciones gratuitas que tenemos una deuda casi que estamos hablando de 1,5 millones de soles por las causas de atención gratuitas de la cual no se han reembolsado la región de Piura, y esto nos va a provocar un déficit a un futuro en estos 4 hospitales tan importantes, teniendo conocimiento que la región de Piura, estamos hablando después de Lima, es la región más grande del país, ¿no? Que estamos hablando de cerca de 2 millones de habitantes. Mire, presidente, el déficit que vamos a tener en la región de Piura, en este año 2017 estamos hablando casi de 8 millones, y para el 2018 estamos hablando de 12 millones, estamos hablando casi un déficit de casi 20 millones de soles. Y sabe, como usted tiene conocimiento, ministra, usted ha visitado muchas veces Piura, los hospitales como Santa Rosa, Sullana y ya Chulucanas ya están comenzando a colapsar, de la cual creo que el proyecto de ley del hospital de Chulucanas ya estamos avanzando, y de la cual creo que eso me alegra mucho, más que por mi persona, por mis pacientes y por la gratitud que tiene con su persona.
Y yo quiero que tenga en consideración, ministra, que el gobierno regional ha enviado una solicitud, un pedido. Los déficits creo que ya el día de hoy ha sido ingresado y quisiera que tome en consideración en su gabinete. Presidente, hay puntos que quiero tocar, ¿no?, de la cual quisiera preguntarle a la ministra cuál sería su política en el Centro Oncológico Pediátrico del Instituto de Salud del Niño. Y también cuál sería la política en el Centro de Referencia de Asma e Inmunología, que hay una resolución del IGES, de la cual creo que cuando el IGES desaparece, lo recoge el MINSA, y el MINSA creo que renueva esa resolución para el Centro de Referencia de Inmunología del Eje de Salud del Niño. Y otra de las preguntas que he visto en las diapositivas, que me estaba comentando que había telemamografía en 3 regiones. Quisiera preguntar a la presidencia cuáles son las 3 regiones que tienen esa telemamografía. Mire, teniendo en consideración que Piura siendo una región más grande, no tenemos hasta ahorita, ministra, un tomógrafo, de la cual creo que hubo un compromiso con su persona, cuando me he visitado en varias oportunidades de Piura, creo que ya teníamos un tomógrafo para el Hospital Santa Rosa de Piura, ¿no? Creo que ya lo teníamos, o de repente lo estamos perdiendo, o está en camino. Pero quisiera que tenga en consideración, cuando tuve una conversación con el director del CIS, el doctor Moisés, ¿no?, hablamos que Piura no cuenta con ningún tomógrafo. Y cuando tenemos pacientes complicados, con pacientes críticos, no sabemos a dónde acudir. Y el único hospital que tiene tomógrafo y resonancia, bueno, en este caso tomógrafo también tiene el Hospital Cayetano Heredia, y el que tiene tomógrafo y resonancia es la clínica privada de Piura, y de la cual creo que ahí ha habido un convenio, y ahora los pacientes no sabemos a dónde referirlos, ministra. Entonces, creo que ahí hablamos con el doctor Moisés, el director del CIS, ¿qué hacemos con estos pacientes cuando se requieren de suma urgencia? Derivarlos a Lima nos puede pasar muchas consecuencias, de repente hasta fallecidos, simplemente por no tomar atención a algunas deudas pendientes, creo que la cual felicito que de esos 330 millones de soles que se ha repartido a las 25 regiones, ¿no? Se ha repartido casi, creo, Piura tocó casi 19 millones, creo que estamos de 2 a 0, ¿no? Pero sí, mi preocupación es, ministra, a través de la presidencia, que Piura no tiene un tomógrafo, tiene un tomógrafo pero el año 2016, pero ya está totalmente malogrado y no tiene ni un resonador magnético. Entonces, la cual pido a usted a ver si a través del CIS, cómo poder lograr ese tipo de convenio, o por lo menos de la suma urgencia de comprar un tomógrafo, un resonanciador para la región de Piura. Presidente, también quisiera tomar en consideración que el Instituto Nacional del Niño, hay una serie de denuncias, ¿no?, y de la cual he visto en las diapositivas que se quiere combatir la corrupción. Y como es de conocimiento, presidente, la ministra, uno de los pilares fundamentales es desaparecer las clínicas privadas que pertenecían al Estado, ¿no? Y acá viene algo que de repente, yo quiero que luche contra la corrupción, ¿no?, donde el director médico, presidente del Hospital de Niño, ¿no?, director médico del Servicio Bajo Tarifario Diferenciado del Hospital de Niño, solicita con un documento, que tengo el documento acá, ¿no?, donde él solicita el pago pendiente de diversos profesionales de 3.000, 8.000 hasta 20.000 soles. El pago pendiente de diversos profesionales cuando habían servicios en la clínica privada que había en el Hospital de Niño, del mes de mayo. Y acá está el documento, presidente. Entonces quiero que tome en consideración la ministra para poder salvaguardar, porque ya creo que esa clínica privada ha sido cerrada, ¿no? Y este documento ha sido reciente. Entonces se le va a alcanzar, ministra, para que tenga en consideración de este médico, que la cual está cobrando tarifarios, de la cual que ya no existe la clínica. Bajo esa política, presidente, estaba consignado no seguir con esta clínica, porque se cerró esa clínica de Breña, ¿no? Con este director de la clínica posteriormente se designa un nuevo director. Este nuevo director del Instituto Nacional del Niño, con fecha en agosto de 2007, emite un comunicado. Mire, presidente, disculpe, presidente, a través, para la ministra, el director que ha sido designado reciente, mire, no sigue el mismo perfil de la ministra. ¿Sabes qué? ¿Por qué, presidente? Porque él envía un mensaje WhatsApp
a todos los médicos, ¿no? Donde dice que hay un compromiso de una nueva gestión para realizar acciones para el reinicio y funcionamiento de la clínica del Hospital Niño. Y acá lo dice el señor Aníbal. Estimados amigos, tengo el compromiso de la nueva gestión realizar las acciones para el reinicio y funcionamiento del establecimiento de situación, tanto daño y acusación, atención en los niños que no tienen suerte de tener esta población, a niños de ambulancia sin poder conseguir su atención. Es decir, que, y da un WhatsApp para que se inicie otra vez la clínica privada de Piura. La ministra lo cierra y el director de lo quiere aperturar. Y eso se lo voy a alcanzar porque esa es una llamada de atención. Porque no creo, estamos combatiendo la corrupción y después no viene un director y otra vez, no. Entonces, ahí creo que vamos a tomar en consideración. Y otro, presidente, es en cuanto a los que hay una denuncia muy grave que lo que creo que tiene que investigarse es a unas láminas en el hospital de niños. En el hospital de niños se encontraron unas láminas opacas, hongueadas, ¿no? Y acá tengo, por acá tengo cuando se hace la compra, que fue en 21 de febrero de 2017, ¿no? Donde se hace esas compras, esas láminas, estamos hablando casi 7.900 láminas que existen en el laboratorio de bioquímica y en el laboratorio de microbiología del hospital 9.000 unidades de láminas de 22 por 22 por 100. Y creo que esta es una denuncia muy grave que tiene que, ministra, que cocinar y llamar la atención a la encargatura, quien ha comprado estas portaláminas que están hongueadas. Lo otro, presidente, es la asignación presupuestaria urgente en el hospital de campaña de Piura. Ministra, Piura tiene un hospital de campaña y creo que ya el hospital de campaña tiene unas deudas pendientes todavía que pagar. Y cuando no se pagan esas deudas, lamentablemente el hospital de campaña ya no nos va a servir, porque el hospital Santa Rosa está colapsando, ¿no? Y ahí hay un déficit aproximado, presidente, de 3 millones de soles en el hospital de campaña. ¿Qué vamos a hacer ahí cuando este hospital de campaña no se le paga los deudas y no tengamos dónde atendernos, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que tomar en consideración, y por intermedio, presidente, ya creo que esta es una de las preguntas y creo que en el transcurso de la discusión vamos a hacer otra pregunta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra la congresista doctora Luz Salgado Rubianes. Gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a la ministra y al director del CIS. Yo muestro preocupación porque a pesar de que la ministra nos ha presentado una serie de acciones que yo felicito, no solamente para corregir el funcionamiento de un sector tan sensible y también para combatir los casos de corrupción, que son los que nos llegan a disminuir nuestros recursos. El otro día, solamente cuando se ha producido ayer un accidente de tránsito en la zona sur y hubieron 15 entre los heridos, vimos que una ambulancia de los bomberos llevaba a un hospital de la zona sur a los heridos y le dijeron que ya no podían atender porque habían recibido 5, un hospital grande. Entonces yo me preguntaba, se nos anuncian que podemos tener una catástrofe de un terremoto grado 8, señor presidente. ¿Qué va a ocurrir si ese hospital, después de haber recibido 5 pacientes, dice que ya no está en capacidad de atender una emergencia con más? Y lo derivaron al Casimiro Ulloa. Entonces, algo no está funcionando bien, porque ya tenemos que ponernos en el escenario, porque nos los han advertido los sismólogos, de que se puede producir esta catástrofe aquí en Lima, y entonces nuestros hospitales, ¿cómo van a reaccionar? Porque si ese hospital empieza a decir que después de 5 no recibe, cuando se le venga todo Villa El Salvador, cuando se le venga todo Villa María el Triunfo, inclusive el Lurín, porque por ahí no hay hospitales de esos niveles, simplemente no van a poder. O sea, ¿qué vamos a hacer ahí? Era exactamente, si no me equivoco, María Auxiliadora el que les negó la entrada. El María Auxiliadora, sí. Por eso, les digo, están haciendo ese esfuerzo, pero la realidad nos muestra de que hay enfermos que no tienen cita, que hay enfermos que no tienen medicina, que
que hay enfermos del CIS que vienen donde nosotros a decirnos he tenido que comprar mi medicina, he tenido que comprar mis vendas, mi algodón, el alcohol, la anestesia, todo, todo. Entonces, ¿cuándo vamos a tener el ordenamiento? Yo me imagino cuando ha hablado de que el hospital de Tumbes, que lo hemos visto ahí hongueado, ya tiene que tener una acción del procurador del Ministerio de Salud y que esto ya tiene que estar encausado en una denuncia penal. ¿Está? Esa es la pregunta. El de Tumbes, exactamente. Me uno a la preocupación del Hospital Santa Rosa porque tuve oportunidad y conversé con usted de conocer el hospital de campaña y realmente me dijeron que ya estaba para funcionar, que podía reemplazar el Santa Rosa colapsado para poder atender sobre todo las áreas de emergencia y hasta de sala de operaciones, que tenían los equipos que estaban ahí, los vimos nosotros, todos cubiertos. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que no funcione o le falta presupuesto, como dice el congresista Lucho López? ¿Qué acciones se ha tomado ya concretas para evitar, porque sí, se va a sancionar a quienes han derivado a pacientes del CIS a clínicas privadas no siendo temas de emergencia? Yo lo denuncié esto el año pasado todavía, o sea, tenemos clínicas carísimas a las que han sido una élite llevada a atenderse, costándole lo que podría salvar la vida a más de a 100 personas. Aparte que deben estar en la cárcel quienes han hecho eso, deberíamos tener ya un corte para saber que eso no va a volver a ocurrir, como tampoco el pago de sepelios. ¿Por qué no copiamos? Porque yo sí sé que en el seguro social, en salud, son muy estrictos porque cuando ellos pagan el sepelio, se toman la providencia que no haya pagado ningún seguro particular, ¿no? Y entonces, ¿por qué el CIS no ha copiado aunque sea ese mecanismo para hacerlo? ¿Están sancionados los funcionarios? ¿Están sancionados los directores del CIS? Yo siempre digo, a través suyo, presidente, a la señora ministra, que lamentablemente este gobierno ingresó tapándole toda la corrupción del gobierno anterior. Y hoy cuando destapan y se ven ya sobredimensionados, tienen que salir a decir lo que han encontrado. Desde el inicio teníamos que saber por qué. Tuvimos el escándalo de los pañales. Esos pañales que se incendiaron, ¿se acuerdan ustedes que se compró y no se sabía por qué se había comprado tanto? ¿Pertenecen a este proyecto que ahora recién sale, que lo veo de recién nacidos, de los kits de recién nacidos? ¿O es otra cosa? ¿Y se ha investigado eso de los pañales? ¿Por qué se compró tanto? Claro, que no era de salud, era del otro programa, de MIDIS. Nunca supimos más. Se incendiaron pañales que podrían haber servido a otras funciones o no haber comprado tanto y haber comprado otras cosas. Luego, con respecto al tema de tuberculosis, que como usted sabe pertenezco al frente y modestamente soy autora de la ley, coautora de la ley, ha habido un taller en el que nos han hecho una serie de apreciaciones y preocupados por los muertos que han habido por el tema de las cirugías, que también se lo he comentado a usted, pero dentro de la respuesta que envían a mi despacho, hablan que se necesita de 6 a 8 meses para implementar esta sala de cirugía en Villa El Salvador. Y usted nos acaba de decir que es en octubre. Es por esta falta de congruencias de datos que a veces ustedes salen mal parados. 6 o 8 meses, ¿qué le decimos a los pacientes? ¿Se van a esperar 6 o 8 meses? O lo que usted acaba de decir, que en el mes de octubre ya se pueden estar operando, ¿no? Esa es otra de las preguntas. Se quejaron también de que hay una serie de medicamentos que supuestamente, yo no soy médico, supuestamente son mejores y menos traumáticos, porque toda la medicina para el tema de TB es traumática, que están autorizados por la OMS y sin embargo no figuran, no están en la norma técnica, ¿no? Entonces, yo no quiero nombrar aquí los medicamentos porque de repente le hago favor a un laboratorio y de ninguna manera. No se trata de eso. Pero si hay medicamentos que los podemos reemplazar, que son más asequibles, que son menos traumáticos para estos enfermos que ya tienen todo un estigma y todo un dolor familiar y cuestan de repente menos,
podríamos adquirirlo, o si cuestan igual, pero tienen menor trauma, ¿no? Sí, básicamente eso, porque usted ha explicado también, ahora no me queda muy claro si es, usted le dice que a través de la presidencia ha hecho la transferencia de los recursos que ha conseguido por el Fondo Mundial al INPE o a Justicia para el tema de adecuación de los centros para atención de TB en los penales, o lo va a hacer Salud, Minsa. ¿A quién le reclamo? Porque hay recursos y mientras tanto en los penales hay un contagio que se está produciendo no solamente ya entre los internos, sino entre los familiares, los que vienen a visitar, porque este personal no está, este grupo humano no está aislado. Es más, en algunos casos no se le ha detectado. Entonces, ¿quién es? Porque usted ha dicho que va a transferir a Justicia. ¿Le reclamamos a la ministra de Justicia? ¿A quién le reclamamos ahora? Porque el Fondo Mundial sí está entregando pues recursos y no utilizarlos me parecería muy grave. En fin, yo sé que es un sector muy sensible, señora ministra, pero demanda muchísimo esfuerzo porque las quejas están a la orden del día. Y los congresistas somos los que recibimos y a veces no podemos resolver todos los problemas que se nos vienen y la constante es salud, salud, salud. ¿Se necesitan leyes? Aquí estamos. Las normas que se han dado creo que han posibilitado que usted tenga un apoyo para resolver los problemas de huelga. También le hemos transferido recursos para que se puedan implementar, que se pueda pagar las deudas del SIS, de las que todos los hospitales se quejan. Si necesita normas, las normas las damos nosotros y está aquí a disposición, pero si se necesita capacidad, votar gente que no está cumpliendo su función, que está en la corrupción o que simplemente no resuelve problemas, va a tener que ser gestión de ustedes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Muchas gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el vicepresidente de la comisión, congresista Segundo Tapia Bernal. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo a la ministra de Salud, doctora Patricia García.